¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Hoy vamos a compartir nuestro diario de oración para este día. Hoy, viernes 6 de mayo, la palabra de Dios para hoy siempre es una palabra que nos lleva y nos da dirección a nuestras vidas y nos permite realmente conocer lo que Dios hace cada día o está haciendo con nosotros. Amén. Entonces, hoy, viernes 6 de mayo, el tema es la confesión de fe del pequeño Samuel. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, del versículo 42 al 47. Hoy solamente vamos a leer el versículo 47. Sería bueno que ustedes puedan leer ahí en su casa, en su tiempo de foro personal, su tiempo a solas con Dios, todo el capítulo 17 de 1 Samuel. La palabra de Dios en esta mañana dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Amén. Y él os entregará en nuestras manos. Esta fue la confirmación o la declaración, no solamente de Samuel, también la de David, donde ellos pudieron experimentar desde muy pequeño de que Dios estaba con ellos. Entonces, que en esta mañana podamos entender de que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios eterno, y que Dios hace la obra en nosotros, y que Él pelea por nosotros. No somos nosotros que estamos peleando, luchando, sino es Dios que va abriendo nuestro camino, ha preparado ya nuestro itinerario donde vamos a caminar, donde va a caminar nuestra familia segura por todo el tiempo, que estemos aquí en la tierra como esos peregrinos, como esos atalayas, como esos embajadores espirituales, como esos doctores espirituales. Amén. Esa es la determinación que también tuvo Josué cuando dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, tenemos que seguir adelante, firmes, orando uno por otros, orando por nuestra familia. Así no veamos respuestas todavía. Sigamos confiando de que Dios está orando. Amén. Entonces, que en esta mañana podamos entender eso. Nuestra introducción esta mañana habla que al principio Ana oraba quejándose a Dios y le decía que Penina tenía hijos, pero ella no. ¿Se acuerdan la historia en Primera de Samuel? Donde el primer capítulo, donde Ana era hostigada, sentía la burla de, de Penina, ¿no? La otra mujer de el Cana, ¿no? El Caná, el esposo de Ana y de Penina. Entonces, Ana oraba de una forma incorrecta, Ana oraba quejándose, lamentándose, pero hasta que un día ella pudo entender, ¿no? Por eso dice que un día ella cambió su oración y pidió no por el hijo para su futuro, sino por el nazareo. Esto es importante, hermano, que como seminaristas, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como misioneros, tenemos que entender de que nuestra oración tiene que cambiar. Hoy tiene que ser un punto de quiebre en nuestras vidas espirituales, de nuestras vidas, delante de Dios, y entender que nuestra oración tiene que estar centrada en la voluntad de Dios, porque si la oración está centrada en mi voluntad, en mi deseo, no se va a dar. No se va a dar, hermanos, porque tenemos que entender de que ahora como hijos de Dios es la voluntad de Dios que prima en nuestras vidas. Por eso Ana cambió, entendió que tenía que cambiar su oración y entendió de que estaba orando de una forma incorrecta y pudo ver el campo, se dio cuenta de que el campo necesitaba un líder espiritual y Dios le concedió la bendición de tener un hijo, un líder espiritual, un nazareo, que de muy pequeño fue destetado y fue llevado al sacerdote Elí, al templo, para que sirva a Dios. Después Ana pudo concebir a Samuel, que fue utilizado en la evangelización del mundo. No fue cualquier hombre, Samuel. No fue cualquier oración que hizo Ana. Fue una oración centrada al pacto, fue una oración viendo el campo, y esa fue la diferencia. Entonces nosotros en esta mañana tenemos que cambiar nuestra oración, esa oración egoísta, esa oración centrada en mis motivos, centrada en mis problemas. Tiene que cambiar mi oración. Amén. Estás orando por tu familia, estás orando por una enfermedad en la familia,
No ores conforme a tu necesidad, sino ora conforme a la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Eso lo confirma Romanos 12, 1 y 2. Por eso, si rompemos las cadenas de la incredulidad y si restauramos el pacto correcto, se establece la bendición del trono celestial que salva el mundo, además que salva a los individuos. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana rompamos cualquier cadena de incredulidad, cualquier queja, cualquier resentimiento que podamos tener, y para poder orar conforme al corazón. Inclusive, si yo estoy orando de una forma incorrecta, Dios va a llevar mi oración a su voluntad perfecta. Entonces, Dios siempre responde, hermanos. Dios siempre responde con un no, con un sí y con un espera. Siempre hay una respuesta de parte de Dios. Hasta el silencio de Dios es una respuesta para seguir confiando en Él y no confiar en la respuesta. Amén. Entonces, que en esta mañana nosotros, como seminaristas, como líderes, como discípulos, como ancianos, como oficiales de la iglesia, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que entender que tenemos que quebrar toda incredulidad, tenemos que restaurar el pacto correcto en nuestra vida, y de esa forma se va a establecer la bendición del trono celestial que salva el mundo y también va a salvar a los que están a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mi entorno, en mi trabajo, en mis estudios. Todo el campo se salvará cuando yo oro de una forma correcta. Amén. Entonces, eh, ¿cómo tenemos que orar desde el día de hoy? Por eso hoy tiene que haber un punto de quiebre en nuestras vidas para orar conforme al deseo de Dios, no mi propio deseo. Tengo que orar rechazando y sacando de mi vida toda incredulidad, sacando de mi vida todo lo que no me permite realmente poder orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que en esta mañana salga todo eso de mi vida y de que de una forma correcta me pueda aferrar al pacto de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que orar desde el día de hoy? Hoy, viernes 6 de mayo, tiene que haber un cambio en mi oración. Si está orando de una forma incorrecta, hoy tiene que haber un cambio. Esta es la palabra que Dios nos da en esta mañana. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque Él siempre se ha comunicado con nosotros a través de su palabra, a través del seminario, a través del culto principal, a través también de este diario de oración que constantemente Dios nos habla. Entonces, ¿cómo tenemos que orar desde el día de hoy? ¿Amén? Primero, tenemos que hacer la oración con la que disfrutamos eh, la autoridad que mueve el trono celestial. Punto número 1, la oración con la que disfrutamos la autoridad que mueve el trono celestial. La Biblia nos dice que Dios siempre está junto con nosotros. Eso lo confirma Isaías 7:14. ¿No? Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. También lo confirma Mateo 28, 18, 20, donde Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice acá que la Biblia nos enseña y nos muestra que Dios siempre está junto con nosotros, como con la bendición del trono celestial. Samuel creyó en esta verdad, por eso experimentó la autoridad que mueve el trono celestial y la autoridad que resplandece la luz a todo el mundo. ¿Amén? Esto experimentó Samuel. Él creyó en esta verdad del pacto. Él creyó que la simiente de la mujer que era Cristo iba a venir a la tierra a deshacer todas las obras de Satanás. Por eso él experimentó la autoridad que mueve el trono celestial y la autoridad que resplandece la luz a todo el mundo. Mientras Samuel estuvo vivo, no hubo guerra en el tiempo de Samuel. Toda palabra que decía Samuel, ninguna palabra cayó en tierra porque era un hombre que se había aferrado al pacto. Desde muy pequeño fue entregado, fue consagrado a Dios. Y Samuel oró para quebrantar la fuerza de oscuridad a solas en medio de los desastres en los que atacaban los filisteos. El sacerdote Elí era un hombre que había perdido el pacto, había perdido la fuerza delante de Dios. Y eso hizo que la palabra de Dios escaseara en el tiempo que nació Samuel. Entonces Dios permitió a este hombre, a este niño como Samuel, para que él oyera la voz de Dios. Y fue un hombre conforme
al corazón de Dios, un hombre conforme a la voluntad de Dios, al igual que David, igual que todos los remanentes que se aferraron a la palabra. Entonces, por eso todos los días de Samuel no hubo guerra, sino hubo paz en su tierra. Además, todos aquellos que vieron a Samuel creyeron en Dios. Prácticamente Samuel era un representante de Dios en la tierra, un niño, un adolescente que se había aferrado con todo su corazón al pacto de Cristo, y de esa forma él oró y se quebrantó toda obra, toda arma del enemigo, toda acechanza que venía sobre Israel a traer el pueblo filisteo. Amén. Entonces, él fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que entendió el pacto, se aferró al pacto, un hombre que estaba orando conforme al deseo de Dios. Entonces, él fue una persona importante. Amén. El segundo punto habla de la oración con la que transmitimos la bendición a las siguientes generaciones. Amén. La oración con la que transmitimos la bendición a las siguientes generaciones. Se estableció la bendición sobre Samuel y esta bendición fue transmitida a David, también uno de los remanentes. El Espíritu de Jehová vino sobre David de una manera grande desde que él era un niño. David escribió, decenas de obras con las que alababa a Dios y tenía el poder espiritual y sabiduría hasta el punto que el espíritu malo se apartó. Amén. Por eso vemos aquí que David, juntamente con Samuel, fueron dos remanentes, dos adolescentes, dos jóvenes, que se aferraron de una forma correcta al pacto de Cristo. Entonces hicieron esa oración y pudieron transmitir la bendición a las siguientes generaciones. David escribió los salmos y estuvimos este tiempo de oportunidad de escuchar también a nuestro hermano Amador, él citando salmos, el Salmo 23. Ayer también se pudo citar, varios días estuvo citando el Salmo 23, el Salmo 91, y fueron las obras que David había escrito desde muy pequeño. Amén. Entonces, vemos aquí también que cuando Goliat provocó a Jehová y cuando todos los israelitas huían de él, el niño David dio las evidencias del poder de Cristo a solas de una manera valiente. Entonces, ¿quién podrá ir en contra de los hijos de Dios? Nadie, hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ni la muerte, ni ningún hombre, ni la violencia que se está viviendo en nuestros países en Latinoamérica, ni las malas noticias, nada nos puede quebrar, hermanos, porque somos hijos de Dios. Si hay que llorar, tenemos que llorar, si hay que reír, tenemos que reír, pero hoy es el tiempo, como dice el diario de oración, de cambiar nuestra oración delante de Él. Cambiemos nuestra oración conforme a la voluntad de Dios, y así vamos a poder recibir las más grandes respuestas en medio del campo, en medio de lo que podamos estar viviendo. ¿Amén? Entonces David tuvo esta confesión, que pudo ver las evidencias del poder de Cristo en su vida, a solas, de forma personal, cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Pasó mucho tiempo a solas, meditando, escribiendo los salmos, perfeccionando el oficio que él tenía, la habilidad con la onda. Entonces, fue un tiempo importante. Entonces, para nosotros este tiempo es importante, donde estamos grabando constantemente la palabra, donde Dios nos permite realmente tener ese tiempo a solas en nuestra habitación, donde no hay nadie, donde no está el pastor, donde no están los hermanos, donde está la familia, ese tiempo donde nos arrodillamos delante de Dios, ese es el tiempo de nuestra mayor bendición. ¿Amén? Por muy insignificante que parezca nuestro poder y respaldo, si están asidos por la mano de Dios, podemos ser personas que paran las crisis y que salvan el mundo. Amén. Entonces, que nadie nos menosprecie, que nadie nos tenga por en poco nuestra juventud. Hay un versículo, hay una palabra que Dios le dio a Timoteo a través de Pablo, le dijo que ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de conducta, palabra, amor, fe y pureza. Entonces, que nadie nos menosprecie por ser jóvenes, por ser nuevos en el Evangelio, pero si estamos aferrados a Dios, vamos a poder realmente dar respuestas a muchas personas que la necesitan. Por eso, si podemos ser personas que paran la crisis,
y vamos a salvar el mundo a través del Evangelio, a través de aferrarme al pacto seguro de Cristo. Entonces, en el momento que restauramos el pacto correcto, Dios nos muestra respuestas grandes y ocultas. Amén. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, dentro de la oración, podemos recibir la más grande respuesta de Dios para nuestras vidas. Hoy, en esta mañana, cambiemos nuestra oración, que no esté centrada en nuestra incredulidad, que no esté centrada en nuestros propios deseos, nuestro propio pensamiento, sino tiene que estar la oración centrada al pacto correcto de Jesús como el Cristo. Y poder saber el campo, poder ser esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, en esta mañana, ¿cuál es nuestra oración? Es Dios, que en este momento se transmita la bendición del trono celestial y que solamente tú, nuestro Señor Jehová, recibas toda la gloria. Padre, permítenos en esta mañana seguir, Señor, en este culto de oración de madrugada cada día, Padre. Que nuestros motivos, Señor, sean cambiados por tus propios motivos. Saca, quebranta, Señor, toda incredulidad de nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, toda inseguridad, todo temor, toda angustia, desesperación, Padre, que podamos vivir en esta mañana confiados delante de ti, Padre. Permítenos disfrutar en esta mañana de tu evangelio. Permítenos disfrutar de este tiempo, Señor, juntamente con todos los hermanos, sabiendo de que tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros campos y en nuestra iglesia, Padre. Y hoy, a través de esta conferencia que vamos a tener, permite, Señor, que se sigan levantando más misioneros, que tengan el pacto, tengan la palabra correcta. Y también oramos, Señor, por todos los misioneros que has levantado en el mundo, Señor, para que ellos reciban fuerza en esta mañana, para que con todo de nuevo sigan predicando tu palabra, Padre, a pesar de la persecución, a pesar de lo que puedan estar viviendo, Señor, ellos sigan firmes, confiados de que Dios está obrando en sus vidas, en sus campos, y esa es la seguridad con la que ellos tienen que vivir cada día. Oramos por este tiempo de diario de oración también, en donde compartimos tu palabra cada día, Padre. Oramos en este tiempo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, así que disfrutemos este tiempo juntamente con todos los hermanos, nuestro tiempo a través de este culto de oración de madrugada. Amén.